Continuamos enfocándonos en la misión como parte de nuestra formación como discípulos. Pero hoy día quiero hablar más del Espíritu de Dios en lo cual debemos de servir que en el acto de servicio en sí mismo. No sé si ustedes han experimentado, pero hay momentos en nuestras vidas o en la vida de la iglesia en lo cual ponemos más énfasis en la cosa material que hacemos que en el espíritu con lo cual se ofrece. Sabe que habían 26 personas que fueron a una semana completa de misión la semana pasada. Y quiero que ustedes se pongan a pensar, después de 3 o 4 días de estar durmiendo en casa de campaña donde pasaba el agua, de estar trabajando con manos en construcción y en pintura en casas que no le pertenece a alguien del equipo, trabajando como un equipo multicultural, trabajando adultos con jóvenes y jóvenes adultos después de COVID, cuando nadie ha pasado tanto tiempo con una comunidad fuera de su familia. Imagínense cómo va a estar el equipo como miércoles o jueves, ¿verdad? Van a estar en esa lucha espiritual que se refiere. Y ojalá Dios mediante la lucha cada quien sea consciente que la lucha es más una lucha interna con todo lo humano que comienza a salir. Pero en peores casos se vuelve lucha entre el equipo mismo, ¿verdad? Y en esos momentos es cuando Dios comienza a mostrarnos a nosotros mismos lo más importante del servicio, que es el Espíritu de Dios adentro de uno. Yo no creo que tenemos que ir a un viaje de misión de una semana para experimentar eso. Les invito a considerar en momentos si ha voluntariado para pertenecer a un comité o un equipo de la iglesia y llegas a la mitad del camino y uno dice, ay, pero Señor, yo no quiero eso. A mí no me gusta la reunión, a mí no me gusta la forma que la gente habla. Yo no vine a esto. Aquí salgo, Señor, gracias. Pero el servicio para esto ya no es. ¿Cuántas veces te has voluntariado para participar en un evento y llegas y todo el mundo poniendo su parte y uno dice, ay, pero Señor, tan confuso que es eso? Yo puedo hacer mucho más si lo hago solo. ¿Quién ha pensado así? ¿Verdad? Los otros no están diciendo la verdad, porque trabajar en comunidad es difícil. Trabajar en comunidad es difícil. Y lo interesante en todos esos textos es que el Señor está diciendo, yo sé que es difícil, pero en comunidad yo te voy a mostrar la condición de tu corazón. Y en eso vamos a trabajar para que el fruto del Espíritu fluya. Lo mismo pasa en nuestras familias. ¿Has intentado planificar una salida con tu familia? ¿Un tiempo de vacación? ¿Quién ha entrado en pleito planificando vacación? Sea honesto, ¿verdad? Solamente Elbe, Nubia y yo, ¿no? El resto de ustedes no quieren decir la verdad, está bien. Entrando en planificar vacación, uno llega a mitad y dice, ¿sabe qué, Señor? Mejor que me voy sola. Me voy a una isla para estar de vacación de verdad. Yo tengo 2 hijos, ¿verdad? Daniel quiere conocer el mundo entero. Quiere hacer todito. Sofía quiere descansar, quiere comer tranquilita, no quiere moverse. ¿Para qué tanto apuro? Y Daniel quiere ver todo el mundo en 5 días. Imagínese planificando la vacación familiar. Así es. Y uno llega al punto a decir, Señor, yo no puedo. Por eso Pablo tanto está instruyendo a Timoteo, no solamente en cómo llevarse, pero cómo llevar una comunidad. Y es impresionante cuando nosotros queremos pensar en servicio, tenemos que pensar en lo complejo y lo valioso de estar en comunidad. Quiero
que nosotros, quiero contarle una historia. Una historia que me contó un amigo mío que es pastor. Dice que él escuchó un relato de un servicio un domingo y el pastor le preguntó a la congregación: ¿cuántos de ustedes han perdonado a tus enemigos en este año? Levanta la mano, ¿no? Yo he hecho algo similar. Me acuerdo eso porque una vez yo les pedí, no decirme si había perdonado, pero yo les pregunté si podía pensar en la persona que el Señor quería que perdonara, ¿no? Y después de decir eso en el servicio de las 9, uno de los mayores de la congregación, Buddy Beecraft, salió y me dice: pastora, he pasado todo el servicio pensando y yo no tengo a nadie que tengo que perdonar. Is this me, JR? That's great. Él me dice: yo no tengo nadie a perdonar. Entonces yo le digo: por eso usted es un gran ejemplo en la fe para toda la congregación. Pero en el caso de este pastor, el pastor le dice: levanta la mano si ustedes han perdonado a sus enemigos. Y todo el mundo levantó la mano, excepto una señora viejita chiquita, más chiquita que la pastora, digo. Y al final del servicio, el pastor le dice: pero señora, ¿por qué no levantó la mano? ¿No ha perdonado a sus enemigos? Y ella le dice: no, es que la verdad es que no tengo ni un enemigo. Y el pastor le dice: pero ¿cómo has llegado a 98 años de edad y no tiene ni un enemigo? Y la señora viejita le dice al pastor: es que yo he vivido más largo que cualquier de ellos, así que todos están muertos y yo me gané la victoria. Por supuesto, eso no es lo que el Señor pide, y por supuesto eso no es lo que hace la pastora, ¿no? O sea, pero ¿cuánto de nosotros tenemos esa actitud? Y más en la iglesia metodista, ¿verdad? Cuando se mueven los pastores, ¿cuántas personas que han entrado en conflicto conmigo me dicen: pastor, yo te espero. Yo te espero. Yo sé que te van a mover, yo te espero. Enojado y apartado por aquí, yo te espero hasta que te muevan. ¿No? ¿Y quién no hace eso en tu familia? Alguien trae algo que no te cae bien. Espérese, se va a ir pronto. Yo voy a esperar hasta que Dios remueve a esa persona. O en la misma congregación, alguien nuevo viene a voluntariar y nosotros decimos: ay, es que esta persona no va a adorar. Está aquí por toda la vangloria, pero después de 2 semanas no va a aparecer nunca. Nosotros tenemos esa actitud de servicio que nosotros vamos a estar donde queremos estar y no entrar en todo ese movimiento del Espíritu en nuestros corazones. Quiero que ustedes abren sus Biblias a Gálatas. Si tienen estas Biblias azules aquí, vamos a estar en la página 780. 780. Si está en tu propia Biblia, estamos en Gálatas y vamos a comenzar con Gálatas 5:16. Antes de entender el fruto del Espíritu, hay que entender el contexto en el cual Pablo está hablando. Pablo dice en Gálatas 5, verso 16, así les digo, viven por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Otras traducciones dicen las obras de la carne, ¿no? Pero a lo que se está refiriendo Pablo es: no siguen las cosas que naturalmente salen de nuestra naturaleza humana. Dice que viven por el Espíritu. Cuando vamos a la palabra original ahí, es más como caminan en ese camino del Espíritu.
Si vamos más a profundidad, dice en el verso 17, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Por eso cuando uno llega a mitad de planificar tu vacación familiar o mitad de un viaje de misión, uno entra en ese conflicto. Porque por un lado uno sabe cómo el espíritu quiere que uno actúa y por otro lado te sale toda la ira que has tenido adentro, ¿no? Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Estoy en verso 19. Lo interesante de eso es que muchas veces pensamos que eso es sobre obras sexuales, pero los primeros dos son y los 8 que sigan no son. Escuchan. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. La inmoralidad sexual y la impureza y la libertinaje sexual, ¿no? Sigue. Idolatría y brujería. Eso de adorar a otro Dios que no sea Dios. Y los siguientes 8. Escuchen cuántas veces entran en tu familia y en tu iglesia. El odio, la discordia, los celos, arrebatados de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Levanta la mano si ha salido de usted una de esas cosas una vez. Por favor, todos. Todas. Gracias, Julia. Todas y todos. ¿Sí? Y termina Pablo con 2 borracheras y orgías y otras cosas parecidas. O sea, no es una lista de todo, pero lo que quiero que nosotros veamos es que Pablo está haciendo énfasis en el hecho que cuando nosotros estamos en comunidad, nosotros tendemos a dividirnos, a actuar por celo, a usar nuestra sexualidad en formas que Dios no quiere. Y en ese contexto, la pregunta es ¿cómo vamos a servir? Si estamos llenos de envidias, de divisiones, de iras, de celos. ¿Tu vacación va bien si comienza así? Por supuesto que no. Igual el servicio en el nombre de Dios. Has entrado en un contexto supuestamente cristiano y al entrar sentís que es un solo pleito, ¿no? Y uno dice, pero ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el fruto del Espíritu? Pablo dice, la evidencia de mi espíritu es completamente contraria. El amor, la alegría, el gozo, la bondad, el dominio propio, la generosidad. ¿Cuántas de esas cosas? Y Pablo dice algo muy importante. Contra esas cosas no hay ley. Yo te puedo decir, cuando vas a un viaje de misión y estás cansado y estás agotado y has estado en comunidad por 4 días y te duele las piernas y tenés cicatriz en las manos, cuando llegas a ese punto, la ley es que no debe de contestar en una forma enojada, pero la ley no te va a servir. Lo que te va a servir es el Espíritu de Dios, cerrándote las tapas y las mías cuando hay que cerrarlas y formando en uno evidencia de Dios. Y nosotros a veces queremos apurarnos para servir, para actuar en el nombre de Dios. Y cuando llegamos a medio camino, terminamos naufragando porque perdemos el énfasis en la fe, en la conciencia y comenzamos a actuar en base de una ley cuando lo que necesitamos es el fruto de Dios en nosotros. Y hay que entender en ese momento que no hay nadie salvo.
Todos somos pecadores salvados por la misericordia de Dios. Y en el momento que más uno quiere contestar a tu pareja o a tu hijo, a tu compañero en el viaje de misión, uno debe de pensar en la misericordia, la paciencia, el amor y la bondad que Dios ha derramado sobre uno. Y no estoy diciendo que hay que evitar los conflictos, pero hay que tratarlos en el Espíritu de Dios. Si no, toda la misión se pierde de completo. Me parece muy, muy importante lo que Pablo le enseña a Timoteo. Porque Pablo comienza con Timoteo dando el testimonio de vida, recordándole a Timoteo quién era él antes que Dios comenzó a transformarle y cuán agradecido es él por toda la obra de Dios en él. Y cuando uno camina en ese nivel de gratitud, forma una humildad que te da la capacidad de soportar las actitudes no tan agradables en momento de otros miembros de tu equipo. Dios es increíblemente grande en enviarnos a proclamar buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los que están en cautiverio, a liberar a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, a enfrentar los sistemas de injusticia, pero al hacerlo de manera que también el Espíritu está transformando nuestros corazones. Porque uno sin el otro no funciona. Uno sin el otro no funciona. Uno llega a la mitad del camino y decide, esa gente son mal agradecida, no le voy a servir. Esa gente son racistas, no le voy a servir. Esa gente no agradece lo que estamos haciendo, no le voy a servir. Esa gente no son tan necesitados como otros, no le voy a servir. ¿Y quién te llamó a servir? ¿Y con qué propósito? El propósito nuestro, y eso existe, por eso Dios habla del lenguaje de servirse en matrimonios, en tu familia. Uno se sirve al otro, no es que la mujer le sirve al hombre solamente, no, es un servicio mutuo. Por eso dice que el hombre ama a la mujer como Cristo ama a la iglesia. Hay que servirse. Pero el servicio no vale si tu actitud hiere. Es interesante lo que Dios nos enseña. Termino con eso. Hablando de Timoteo, que era joven y por eso mucha gente le ignoraba. Cuando fuimos a Camp Joy, yo tuve la oportunidad de andar con el reverendo doctor Jonathan, el nuevo que está encargado de los jóvenes. Él tenía una gran camionetona que estaba jalando un trailer y nosotros estábamos visitando los sitios. Y yo doy tanta gracia a Dios que después del segundo día él sabía que yo necesitaba café y me llevaba a la gasolinera cada mañana a comprar café. No sabes cuán agradecida que estuve yo por eso. Y en uno de esos viajes teníamos a 2 jóvenes con nosotros. Llegamos a uno de los sitios y los jóvenes me dicen, ay, pero pastora, esto parece una casa rica. Y tenían razón. Tenía un patio grande, con la grama bien cortadita, todo arregladito. Entonces me dice, pastora, ¿por qué estamos aquí? Bueno, no sé, vamos a ver. Damos la vuelta y ahí está Franklin, el esposo de Vanessa. Qué hombre con talento más bonito. Con una paciencia, trabajando con una puerta que hay que reemplazar para el garaje. Y si ha trabajado en puertas, sabe que puertas dan problemas. Trabajando con la misma paciencia que ha tenido toda la semana con esa puerta. Y otra vez los jóvenes me dicen, pero pastor, esta es una casa rica, ¿por qué estamos aquí? Yo no sé, yo les digo, pero vamos a conocer a la señora. Vamos a conocer a la señora y comienza a contar su historia. Primero, murió su esposo hace muchos años. Después tuvo otro esposo y hace 16 años murió después de tener multiple sclerosis, que es una enfermedad que te afecta tus músculos.
muy, muy difícil. La mujer le cuidó de su esposo. Eso fue hace 16 años. Todavía la historia no tiene sentido para mí. Y luego me dice, es que en mayo falleció mi hijo, me dice, que bebía al lado, que me cuidaba. Falleció mi hijo de ALS, Lou Gehrig's disease, que es una de las enfermedades más fatales, porque literalmente uno va perdiendo control de tu cuerpo. Primero comenzó el pobre señor a caerse sin saber por qué. Luego no pudo caminar, luego no pudo comer. Y por último, sus músculos no levantan su pecho para respirar. Y la mamá estaba allí cuidando. Falleció en mayo, me dice. Y me siento tan sola, dice. Y esta casa tan grande que mi esposo dejó, me dice. Yo, esa señora que tenía más de 70 años, ayer corté toda esa grama, me dice. El tractor tiene 25 años, a ver cuánto tiempo dura. Y el verano pasado pinté ese porche, me dice, pero no sabía que uno no debe de pintar cuando hay humedad porque está con un montón de burbujas donde la humedad está debajo de la pintura. Y esos dos jóvenes, hablando de los jóvenes, están ahí. Y uno le dice, ay señora, pero debe de haber sido muy doloroso perder a tu hijo. Y después como que quería quitar las palabras. Ay, perdón, me dice. Debe ser muy doloroso hablar de eso. Los ojos de esa señora, cuando el niño le habló con tanta compasión, cambió de completo. Y esos dos muchachos jóvenes, posiblemente el primer muchacho latino y afroamericano que ella había abrazado en su vida, comenzaron a acompañarla, la cosa cambió de completo. Ella le dice, gracias por venir aquí. Yo tengo un nieto que hubiera gustado jugar con ustedes. Porque solo hermanas tiene y se aburre de las muchachas, dice. Nos fuimos. Y yo les di a esos dos jóvenes, Taraji y Edward, la oportunidad de ir a trabajar a otro sitio, ¿no? No, pastora, me dice, queremos volver donde ella y traerle un regalo. Volvimos donde la señora, le dimos un regalo. Otro ratito los muchachos pasaron con ella. Después en la noche, uno de esos muchachos me dice, pastora, yo creo que no es solamente lo que hacemos con nuestras manos. Esa señora realmente no necesitaba construcción en su casa. Necesitaba saber que nosotros estábamos con ella. Así. Y si no tuviera el fruto del Espíritu en su corazón, esos niños no hubieran captado con amor lo que la señora necesitaba. La misión, como parte del discipulado, tiene que salir de un corazón conectado con el Espíritu de Dios. Y la misión y el servicio nos pone contra la pared en muchas ocasiones, porque no tenemos de otro más que interactuar con personas pecadores igual que nosotros. Pero en ese medio, el Señor trabaja en nosotros. Y como dice Pablo a Timoteo, cuando te encontrás en esas circunstancias, luchando para mantener firme a lo que has sido enseñado, llamado, Pablo le dice, y termino con eso, encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecia por ser joven. Al contrario, que los creyentes ven en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza. En tanto que llegue, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste. ¿Cuántas veces tenemos un don que Dios nos ha dado y llegamos a medio camino y decimos, hasta aquí llego, Señor, ya no sirvo? Usa lo que Dios te ha dado para servirle.
mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos pueden ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. El espíritu en el cual servimos importa. Y el fruto de Dios en nosotros. No hay ni ley que lo puede regir. Requiere un entrenamiento espiritual. Un proceso de dedicarse a leer los textos bíblicos, a estar en oración, a saber lo que Dios quiere, a cerrar la boca cuando no debe de hablar y ir otra vez al Señor. Que el Espíritu nos enseña en corazón. El espíritu de nuestro servicio importa igual a las obras de dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los oprimidos, vista a los ciegos y libertad a los cautivos. Porque entrando en los sistemas más injustos del mundo, nos va a empujar hacia la pared. ¿Y qué de Dios va a surgir en vos en esos momentos tan críticos? Que seamos como Taraji Edward, dispuestos a escuchar en amor y ser líderes de lo que Dios quiere. Tú has venido a la orilla.